gusto, mi nombre es Paula Andrea Beltrán Montealegre, inscrita al programa académico de Ciencia Política en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, el día de hoy desde el curso de oralidad vamos a verificar o analizar una problemática que afecta a los hogares colombianos, que es la violencia intrafamiliar. El día de hoy tendremos una ponencia con nombre o titulado de la siguiente manera: exploración de patrones, desafíos y compromisos. Bueno, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Son todas aquellas maltratos o abusos que se dan con golpes o diferentes manifestaciones en los hogares colombianos o en cualquier ámbito de convivencia. Bueno, vamos a hacer una reflexión. Imaginemos por un momento cómo la seguridad y el bienestar de nuestros hogares en Colombia están desafiados por la violencia intrafamiliar. Vamos a ver una radiografía o ver el estado de cómo está esta problemática actualmente en Colombia. En el 2023 se han reportado más de 203 casos, con un porcentaje comparado con el 2022 en un aumento del 26.3%. Esto podríamos decir que aproximadamente es un total de denuncias de 60.469 en lo que va lapso del 2023, de enero a junio. Adicional a ello, mirando estas cifras, podemos ver que del 100%, el 71% son en mujeres. Por lo tanto, podríamos decir que hay una conexión tanto en la violencia intrafamiliar con una violencia de género. Impacto. Bueno, ahora hablaremos del impacto que genera esta problemática social, que es la violencia intrafamiliar. Podríamos decir que tiene un impacto directamente en la violencia física de la víctima. En este caso es toda aquella agresión con golpes, empujones, que puede afectar directamente el bienestar de la víctima. Adicional a ello, el ciclo de violencia. Cuando hablamos de este ciclo de violencia, iniciamos con una fase que es la tensión, luego tenemos un estallido violento y por último hablamos de un arrepentimiento. Este es un ciclo repetitivo que lo que genera es que se normalice de alguna manera pues esta violencia y estas agresiones físicas. Por otro lado, la violencia psicológica es una de las más relevantes e importantes, ya que esta hace referencia al control y a la manipulación directamente que ejerce el victimario, en este caso contra la víctima. Podríamos decir que genera el daño de autoestima, daño físico, psicológico en la víctima y en este caso, en la gran mayoría de oportunidades, en las mujeres. ¿Qué desafíos enfrenta esta problemática? Un desafío inicial, que es este silencio. ¿Cómo combatir este silencio de alguna manera? Porque ese silencio está generando que no se actúe de manera correcta y de manera oportuna en la problemática, por el miedo de pronto de la víctima de comentar las cosas, por sufrir de un feminicidio. Adicional a ello, no hay unos programas por parte del Estado que hagan un acompañamiento real en estos casos. La complejidad legal institucional, podríamos decir que esta complejidad legal no hace que de alguna manera haya ese acompañamiento al 100% por parte del Estado colombiano ante este tipo de casos de violencia intrafamiliar. Podríamos decir que esta es una necesidad o un fenómeno con una necesidad de enfoque multifacético, multidimensional, en el cual se debe tener en cuenta aspectos no solamente legales, sino también culturales y educativos. A resaltar, podríamos decir que aún hay buenas fortalezas en las bases o en los esfuerzos normativos dentro de la población colombiana. Sin embargo, hay una necesidad de ajustar estas políticas a estas necesidades, no de base, sino en realidad desde la perspectiva de la realidad, no simplemente de la teoría, en cumplimiento de tiempos oportunos antes de que todos estos casos se conviertan en feminicidios o en asesinatos indolentes. Adicional a ello, es necesario enfatizar la importancia educativa con programas que actúan de manera pertinente. Conclusiones. Bueno, podríamos decir que al explorar estos patrones y cifras y desafíos, podemos llegar a generar una conciencia y a mirar el estado crítico de este fenómeno en este momento en la ciudad de Bogotá, que es una de las más afectadas, y en el país en general. La meta de esta ponencia es lograr inspirar el compromiso y, adicional a ello, poder
frenar de alguna manera desde esta concientización este actuar que no deja de afectar la sociedad colombiana. Vamos a leer lo siguiente y es esta reflexión. Generalmente la violencia casi se reduce en los riesgos cotidianos de los episodios sangrientos, explosivos y letales, como si la vida solo se alterara con su liquidación y no con una inmensa variedad de formas de entorpecerla, entristecerla, hacerla menos feliz, placentera y productiva. Es para mí un placer haber podido hablar un poco acerca de esto. Muchísimas gracias.